Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy martes 4 de octubre de 2025, titulada Decisiones equivocadas. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por hablarnos hoy a través de su palabra. Hemos comprendido cuán fácil es apartar la mirada de usted y dejarnos atraer por lo que el mundo nos ofrece. Le pedimos perdón, Padre, por las veces que hemos elegido mal, buscando lo temporal en lugar de lo eterno. Padre, limpie nuestro corazón de toda codicia y enséñanos a confiar plenamente en su propósito. Den un corazón obediente y agradecido, que valore más su presencia que cualquier posición. Ayúdanos a tomar decisiones que honren su nombre y a recordar que la verdadera victoria viene en caminar con usted. Con humildad y con fidelidad, le entregamos nuestra mente, nuestros deseos y nuestra voluntad en el nombre precioso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Cada día estamos rodeados de decisiones, algunas pequeñas, otras que marcan el rumbo de nuestra vida espiritual. La historia que estudiaremos hoy nos muestra que no toda decisión errada nace de la ignorancia, sino muchas veces de un corazón que deja de escuchar la voz de Dios. En esta lección veremos cómo una sola persona, una sola elección, fuera de la voluntad divina, puede afectar no solo al individuo, sino también a toda una comunidad. Pero sobre todo descubriremos cómo el Señor nos llama a vivir con un corazón transparente, obediente y libre de todo deseo que intente ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. El pasaje central es Josué capítulo 7 del 19 al 21, donde Josué confronta a Acán con haber tomado parte del botín que estaba bajo mandatos de Dios. Y, hijos míos, dad gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Josué 7:19. Acán responde confesando su pecado: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, lo cual codicié y tomé. Josué 7:20-21. La lección aborda la consecuencia de tomar decisiones equivocadas, especialmente cuando esas decisiones violan la voluntad de Dios o ignorar sus mandamientos. También nos muestra cómo el pecado oculto puede afectar no solo al individuo, sino al pueblo entero. Se destaca que el mayor enemigo no estaba fuera del campamento de Israel, sino dentro del pecado escondido y desobediencia, la codicia y la falta de confesión. La codicia y la desobediencia, a cambio el manto babilónico, la plata, el oro, los codició y los tomó. Esa decisión equivocada rompió el pacto con Israel. La responsabilidad individual que repercute en el colectivo. El pecado de uno afectó al pueblo de Israel. Demuestra que en comunidad debemos ser transparentes y responsables. El momento de confesión y de arrepentimiento, aunque Acán confiesa, el texto insinúa que fue demasiado tarde para beneficiarse plenamente de su confesión. La importancia de la obediencia continua. El éxito de Israel dependía no como de su estrategia, sino de obedecer los estatutos de Dios.
¿Dónde en mi vida puedo estar tomando decisiones equivocadas? ¿Hay algo que he encubierto? ¿Algo que debo confesar? ¿Está mi obediencia a Dios? ¿Está completa? Hagamos un examen de conciencia. ¿Qué decisiones he tomado últimamente que puede estar fuera del diseño de Dios? Reflexionemos en comunidad, compartamos con el pecado oculto, cómo el pecado oculto puede afectar a otros y cómo iglesia podemos fomentar la transparencia. Recordemos que la lección temprana es mejor que el ocultamiento tardío. Vivamos con integridad. Obedecer a Dios no es solo en los grandes momentos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas. Tenemos un versículo para memorizar que está en Jeremías 17:10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Josué 7:19-21. ¿Qué dice Josué de acá? ¿Qué significa esta petición? ¿Cómo entendemos la confesión de Acán? Veamos lo que pasó y lo que ocurre en este capítulo y su significado espiritual. ¿Qué le pidió Josué acá? Josué le pidió que diera gloria a Dios y que confesara su pecado abiertamente. La frase "da gloria a Dios" no significa alabanza en forma de canto, sino reconocer la justicia y la verdad de Dios frente al pecado. En el contexto hebreo, dar gloria a Dios significaba honrar su carácter, confesando la verdad en vez de seguir ocultando la mentira. En otras palabras, Josué le estaba diciendo: reconoce que Dios tiene razón y admite tu falta para que su nombre no se quede manchado por el engaño. ¿Qué significa esta petición? Era un llamado a la honestidad final. Josué no buscaba humillar a Acán, sino darle una última oportunidad de confesar voluntariamente lo que Dios ya había revelado. El pecado de Acán había detenido la bendición sobre todo Israel, la derrota en Ai. Dios había dicho que había anatema en el campamento y por eso Josué necesitaba que el responsable lo reconociera públicamente. La petición tenía tres propósitos: restaurar la justicia divina, mostrar que Dios no había fallado en la derrota de Ai, sino el pueblo por el pecado. Dar testimonio de verdad ante el pueblo para que todos aprendieran el costo del pecado. Ofrecer a Acán la oportunidad de arrepentirse sinceramente, aunque las consecuencias seguirían. ¿Cómo nosotros entendemos la confesión de Acán? Su confesión no fue honesta, fue honesta en palabra, pero tardía en el tiempo. Reconoció el pecado, pero solo cuando ya no había escapatoria. No fue una confesión nacida del arrepentimiento profundo, sino del temor al castigo. La obediencia es su palabra. Vi, dice, tomé, escondí. Este orden es el mismo patrón del pecado descrito en Génesis, en Génesis 3. Eva vio, conoció y tomó. Nos muestra que el pecado sigue un proceso interno antes de manifestarse exactamente. Vi, el deseo comienza por lo que miramos. Codicié, los
los alimentamos en nuestro corazón. Tomé, lo ejecutamos con nuestras acciones. Lo escondí, intentamos encubrirlo, pero Dios lo ve todo. Así la confesión de Acán nos enseña el peligro de encubrir el pecado y el valor de confesarlo antes de que sea demasiado tarde. Dios nos busca destruirnos, sino restaurarnos por medio de la confesión sincera. La verdadera confesión no solo admite el error, sino que reduce la justicia de Dios y abandona el pecado. Confesar a tiempo es un acto de fe. Hacerlo solo cuando ya no hay salida es un acto cuando ya no hay salida y por el miedo. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados nos prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo debemos interpretar la confesión de Acán? Podemos ir un paso más profundo en su dimensión espiritual y moral. La interpretación teológica y moral de la confesión de Acán. La confesión de Acán debe entenderse como una admisión de culpa, no una transformación del corazón. No surge del quebrantamiento interior, sino del descubrimiento del pecado. En otras palabras, confesó porque fue expuesto, no porque se arrepintió gradualmente. La Biblia, la verdadera confesión implica un cambio de mente y de dirección. Sin embargo, Acán solo reconoció el hecho de, sin evidenciar el deseo de restaurar su comunión con Dios. Un acto forzado más que voluntario. Su confesión ocurrió después de un proceso público de selección por tribus y familias. Cada paso lo acercaba a su nombre y cuando ya no había escapatoria, él habló. Esto revela una culpa reconocida bajo presión, no una iniciativa nacida del Espíritu. Una confesión sin fruto, aunque sus palabras fueron exactas y veraces, no hubo un paso posterior hacia la restitución o hacia el arrepentimiento activo. No vemos en Acán una súplica de perdón, ni un lamento por haber derrotado a Dios, solo una aceptación fría de los hechos. Eso nos muestra que una confesión sin cambio de corazón no produce restauración. Reflejo del conflicto humano con el pecado. La confesión de Acán es un espejo de de una lucha interior del ser humano. Sabemos que fallamos, reconocemos el error, pero muchas veces lo hacemos sin permitir que Dios nos transforme. Acán representa esa confesión que admite el pecado, pero no renuncia al orgullo ni a la resistencia espiritual. La historia nos enseña que la necesidad tardía puede sabemos que fallamos, reconocemos el error, pero muchas veces lo hacemos sin permitir que Dios nos transforme. Y entonces Acán admite el pecado, pero no renuncia al orgullo ni a la resiliencia espiritual. Esta historia nos enseña que la sinceridad tardía pierde su poder cuando no está acompañado de una verdadera entrega. Dios nos busca corazones que se humillen por amor a su justicia. La confesión de Acán fue correcta en la palabra, pero vacía en espíritu. Fue una confesión informativa, donde no transformadora. Nos recuerda a nosotros que la gracia de Dios se activa no solo
solo cuando decimos he pecado, sino cuando realmente llevamos nuestro corazón al arrepentimiento. Piensa en el pecado de la codicia. ¿Qué podemos evitar? Sucumbir a él. El pecado de la codicia es uno de los más sutiles y peligrosos, porque muchas veces se disfraza de deseo legítimo o ambición sana. Sin embargo, la Biblia lo representa como una raíz de que apartamos del amor, que nos apartamos del amor de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, 9 y 10. Veamos cómo podemos evitar sucumbir a él según los principios espirituales de la palabra. Reconocer que la codicia empieza en el corazón antes de tomar algo prohibido. Acán lo vio y lo deseó. Las batallas contra la codicia no empiezan en las manos, sino en los pensamientos y en las emociones. Por eso Jesús dijo, porque dentro del corazón de los hombres hay malos pensamientos, la avaricia, Marcos 7, 21 y 22. Cuida lo que mira y a los que le da valor, pregúntate, ¿realmente necesito esto o simplemente lo deseo porque otro lo tiene? Recordar que todo pertenece a Dios. La codicia no hace cuando nos recuerda que somos los administradores. Cuando nosotros entendemos que todo proviene de Dios, dejamos de aferrarnos a las cosas materiales. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Agradece por lo que tiene cada día. Sé generoso. La gratitud y la generosidad son antídotos contra la codicia. Cultivar contentamiento y confianza. El contentamiento no es conformismo, sino satisfacción en la provisión de Dios. Pablo lo aprendió así. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Confía en el tiempo de Dios para suplir tus necesidades. Evita comparar tu vida con las de otro. La comparación alimenta la insatisfacción. Valora lo eterno por encima de lo temporal. La codicia nos hace invertir el tiempo en lo que perece, mientras perdemos de vista lo eterno. Jesús lo advirtió claramente. Donde esté vuestros tesoros, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:21. Invierte tiempo en lo espiritual, en la oración, en el servicio y en la relación sana. Haz una lista de tus decisiones eternas, tu familia, tus deseos, tu propósito en Cristo. Busca tener un corazón transformado. Solo el Espíritu Santo puede cambiar los deseos del alma. Pedirle a Dios que purifique nuestra motivación es el paso más poderoso para vencer la codicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Ora cada mañana, Señor, enséñeme a desear lo que usted desea. Sentimos envidia o deseos de algo indebido, presentándoselo al Señor en el momento sin escondérselo. Evitar la codicia no se logra con fuerza de voluntad, sino con una revelación viva con Dios que transforma los deseos. Cuando Cristo es nuestro tesoro, nada en este mundo logra dominar nuestro corazón. Tenga cuidado de toda avaricia, porque la vida del hombre no persiste en una abundancia de los bienes
que posee. Lucas 12:15. Mis queridas familia en Cristo. La historia de Acán nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que nosotros guardamos, sino en lo que le entregamos a Dios. Y cada decisión nos revela a quién le pertenecemos realmente, a quién pertenece realmente nuestro corazón. Hoy el Señor nos invita a elegir con sabiduría, a renuncia a lo que brilla por fuera, pero apaga su fe interior. Deja que el Espíritu Santo purifique tus deseos y te enseñe a vivir con paz, con contentamiento y con gratitud. Permite que Dios ocupe el lugar que a veces llenan las cosas. Dile hoy en oración: Padre, enséñeme a querer solo lo que proviene de usted. Así es, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor nos ayude a querer solo lo que proviene de Él. Amén. Muy bien, vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por habernos hablado hoy a través de su palabra. Reconocemos que muchas veces nuestros ojos se desvían y nuestros corazones desean lo que no edifican. Perdónanos, Padre, por la falta que hemos tomado decisiones sin consultarle, buscando lo temporal en lugar de lo terrenal. Padre, limpie nuestro corazón de toda codicia, de todo deseo que nos aparte de usted. Enséñanos a confiar en su provisión, a encontrar gozo, en lo que ya usted nos ha dado. Que nuestras decisiones puedan purificar su nombre y que aprendamos a obedecerle incluso en lo más pequeño. Y hoy le decimos: tome nuestro corazón, nuestros deseos y nuestra voluntad. Háganos fieles, contentos y agradecidos, para que en todo momento podamos reflejar su carácter. Ponemos este día en sus manos, en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz y maravilloso día. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Hasta mañana.